¿Qué hubiera pasado si yo reencarnara en DXD como el dueño del cartel estaba en un lugar tratando de identificar dónde estaba, pero todo estaba muy confuso, pero lo más inquietante era que se escuchaba todo y veía las caras de las personas a las cuales yo había matado en mi vida pasada hasta que me mataron en prisión después de que me encerraran por estar pasando droga por la frontera de Colombia a México y de México a Estados Unidos. Yo era el jefe del cartel más poderoso de México, pero en fin, yo estaba en ese lugar y todas las caras de mis enemigos me pasaban por enfrente. De repente todo se para y en un tornado muy rápido abro los ojos y estoy enfrente de muchas personas y las empecé a ver, ellos me empezaron a ver y a chipear. Yo molesto les tomé la mano a un señor y vi que era muy pequeña mi mano, me asusté mucho y comencé a temblar mucho ya que no sabía lo que me estaba pasando. Al no saber qué hacer me quedé inmóvil, pero minutos después reaccioné y corrí por todos lados sin saber. El primer espejo que encontré me sorprendí al ver que era un niño de 8 años muy sorprendido, me tiré al piso sorprendido y sin saber qué hacer. En ese momento llegó una señora y se acercó a mí y me dio un abrazo. Yo me comencé a tranquilizarme, después reaccioné y me di cuenta de que esta era una oportunidad que Dios me había dado, pero sentía algo diferente, algo poderoso en mí, pero no sabía cómo describir esta sensación que sentía dentro de mí, ya que a la vez era muy específica y a la vez muy confusa y sentía que quería salir de mi cuerpo, pero una parte de mí decía que eso sería muy peligroso ya que sentía tres energías en mi cuerpo, una la sentía pacífica, la otra la sentía muy alterada y la otra la traía en medio de las dos, la cual se encargaba de que la pacífica se combinara con la energía alterada. La señora, mientras me sostenía, fue llamada dejando de abrazarme y levantándose y yéndose dejándome solo en esa habitación. Después de que salió comencé a sentir que mi energía se desbordaba de mi cuerpo y al tres pares de alas, unos blancos, unos negros y unos de murciélago. Al verme quedé sorprendido tanto que empecé a soltar mucha energía sin control, haciendo que la casa en la que estaba comenzara a temblar, empezando a sonar las alarmas de sismos. Todos corrieron hacia la salida, pero yo no sabía qué hacer hasta que reaccioné y sin saber qué hacer dejé de soltar la energía y todo se comenzó a tranquilizar, dejó de temblar y no supe cómo le hice, pero mis alas desaparecieron sin saber cómo, las imaginé en mi espalda y volvieron a aparecer sin saber cómo nuevamente, e impactado comencé a volar y salí por una ventana que estaba abierta y me dirigí al bosque donde sabría que no me podrían encontrar. Al llegar me dejé ir hacia el piso pensando que iba a aterrizar automáticamente como anteriormente lo había hecho con las otras cosas, pero no fue así, ya que al casi llegar al piso intenté frenar sin lograrlo, llevándome solamente un chingadazo. Solo me alcancé a detener con un árbol muy grande después de haber dado varias vueltas en el piso sin saber qué hacer. Después de curarme el chingadazo hambre y sin saber qué comida iba a comer en medio del bosque, se me ocurrió la idea de ir a pescar al río que estaba del otro lado del río, o la otra opción sería robarle comida a los turistas que se encuentran en el río o en la presa. Me decidí a robar ya que no tenía experiencia pescando, pero solo robaría comida o la pediría, mientras me enseñó a conseguir mi propia comida sin robar o pedirle a nadie, volviéndome independiente para siempre. El primer día en el bosque fue duro, ya solo conseguí comida para solo una comida y todo lo que resta del día la pasé con hambre. Pasó una semana rápidamente y ya había aprendido a pescar gracias a unos señores que estaban en el río y que me fueron diciendo paso a paso cómo hacerle. Mientras aprendía a pescar por mi cuenta, comencé a aprender a volar y a aterrizar, porque la última vez me fue muy mal y no quería volverlo a repetirlo. Claro, no era el más experto en el vuelo ni en el aterrizaje, pero por lo menos ya podía aterrizar sin lastimarme o romper árboles, las cosas que podría hacer con mis alas. Pero un día que fui al río estaba un señor muy preocupado y en mi afán de conocer cosas nuevas me acerqué y le pregunté qué era lo que lo tenía tan preocupado. El señor al verme me sonrió y me dijo es que tenía que entregar un paquete, pero es del otro lado del bosque y me equivoqué de carretera ya que era la otra para llegar de aquel lado, pero me vine por esta y no creo alcanzar a llegar a entregarlo. Yo como buena persona le comenté que yo lo entregaba ya que me sabía atajos por el bosque los cuales me harían llegar rápido al otro lado, sabiendo que era mentira ya que podía llegar más rápido por mis alas. El señor sorprendido y dudando si confiar en mí o no, pero al ver que estaba dudando lo hice que confiara en mí. El señor me dijo que no tenía otra opción ya que de todos modos, si no confiaba en mí ya estaba perdido. Me entregó dos paquetes los cuales estaban envueltos en cinta café. Yo al verlos se me hizo raro, pero podría decir que es. Él se me quedó viendo y dijo bueno, tienes razón, si lo vas a entregar tienes que saber qué es lo que llevas ahí. Es droga la cual es muy importante entregar ya que está en juego mi vida. Yo al comprender
Le dije, ¿y cómo es la persona a la cual le voy a entregar los paquetes? El señor al que se los vas a entregar, le dicen el Oliván, él se encarga de un cartel de mafioso y quiere comprarme merca y estos paquetes son de muestra para que se anime a comprarme mucho más y hacer negocios conmigo y ganar plata, pero ya vete ya que se tienen que encontrar a las 5 y son las 4 al final. Si lo logras, te voy a pagar mucho dinero. Sin pensarlo salí corriendo al bosque y cuando estaba muy lejos de la vista humana saqué mis alas y comencé a volar hacia el otro lado del bosque donde tenía que entregar estos paquetes. Mientras iba volando observé todo el bosque ya que estaba muy verde, muy hermoso por los tiempos de lluvias que había. Al casi llegar a la faltaba del bosque me fui caminando. Al llegar al lugar indicado vi la hora la cual estaba en el templo, que estaba cerca ya que no contaba con celular. Eran las 5 en punto y a la distancia había un hombre de traje y con él estaban varias personas armadas. El señor estaba a punto de subir a su auto para marcharse, pero se detuvo al escucharme gritar. El señor se me quedó viendo y me dijo qué es lo que necesitaba. Sin rodeos le dije, ¿usted el señor Oliván? El señor se queda viéndome y me dijo que sí, saque los paquetes y se los entregue. Un señor del otro lado del río me dijo que se los trajera. El señor agarró los paquetes y sacó una paca de dinero y me la dio y me dijo muchas gracias. El señor se dio la vuelta e igual yo me dirigí de nuevo al bosque. Pasaron tiempos en los cuales yo seguía enviando paquetes del río al otro lado del bosque. Pasaron 4 años en los cuales yo había estado en el bosque y estaba comiendo pescado y animales que pescaba. Fin de nota. Río donde estaba el señor que anteriormente me había dado el paquete para el señor Oliván. Al verme corrió a mí y me dio un abrazo y me dijo muchas gracias. Aquí el señor Oliván me compró más mercancía y no sé cómo agradecerte el favor de que me hayas ayudado a pasar esos paquetes y quería que te unieras a mí y que me ayudaras a vender la mercancía en las partes donde las necesiten. Hacemos trato. O que yo impactado por la propuesta directamente, pero acepté inmediatamente ya que ya estaba cansado de vivir en el bosque y comer animales o pescar ya que era muy cansado. Al aceptar sabía que era muy peligroso ya que me podrían matar y ganarme enemigos. El señor me lleva a su carro y nos subimos. El señor arrancó y nos fuimos en un viaje el cual duró 4 horas y en el transcurso estábamos platicando. Nota: yo en ese momento ya tenía la edad de 13 años y él me comentaba que él tenía la edad de 33 años y se dedicaba a vender droga desde los 20 años ya que su papá trabajaba en el negocio y era jefe de un cartel, pero hasta que un día otro cartel le declaró la guerra y lamentablemente su papá falleció en un atentado en un restaurante cuando estaban con su familia excepto él ya que él se había peleado con su papá y decidió quedarse en su casa. Por ese motivo se salvó la vida. Después de ello él tuvo que empezar de nuevo ya que no respetaron el cartel de su papá y todos los que trabajaban con él lo abandonaron y se unieron a otros carteles y actualmente él solo tiene la cuarta parte del poder que tenía el cartel de su papá, pero en fin él sigue tratando de hacer el imperio que su papá dejó cuando se fue de este mundo. Fin de nota. Llegamos a su casa la cual era una mansión enorme pero muy bonita, pero a pesar de su belleza le faltaban algunos aspectos la casa ya que solo había 20 hombres cuidando en el recorrido que me estaba dando por la mansión y otro aspecto más notable sería el jardín. Estaba muy feo y no había nadie que lo cuidara. Después del recorrido me mostró mi habitación donde me instalé con las pocas cosas que traía. Al poco tiempo me llamó a una oficina la cual suponía que era de su papá. Al entrar a la oficina vi que estaba muy bonita y tenía muchos cuadros de pinturas. Bueno, ya estoy aquí. ¿Para qué soy bueno? Hola, ¿ya te instalaste? Sí, qué bueno, te mandé llamar porque tenemos que vender un cargamento de mercancía o pasarla para el otro lado. ¿O tú qué decides? Yo propongo pasarla para el otro lado ya que si la vendes aquí te la pagarían más barata, pero si la pasamos para el otro lado por donde sería o por túneles, Oliván. Pues actualmente solo tengo 2 rutas las cuales llevan a los túneles en la frontera de ahí. Se pasa por los túneles y allá la recoge un gringo el que se encarga de la distribución en Estados Unidos y nos vamos por mitades de la ganancia siempre y cuando él me entregue lo que me gaste en comprarla y mandarla para allá. Ya entiendo, pero igual se me hace mucho mejor que la vendan allá que aquí ya que como antes le había mencionado aquí se la pagarían más barata. Es importante que se pueda vender en México, pero sería mejor siempre y cuando tú la vendas. Y te puedo hacer una pregunta, Oliván. Sí, claro, dime, ¿por qué tienes tan poquita gente cuidándote en la casa, Oliván? Es la única gente de confianza que me queda. Esas personas trabajaban para mi papá y sé que darían la vida por mí si es necesario. Y te puedo pedir algo más grande, Oliván. Sí, dime, ¿me podrías adoptar para ser tu hijo legalmente? Es que quiero ayudarte a construir el cartel que dejó tu papá, pero claro con otro nombre. O si quieres continuar con el legado de tu papá, puedes ponerle igual al cartel. Bueno, y si se puede saber cómo se llamaba el cartel que dejó tu papá, Oliván. Se llamaba el cartel Pegaso, uno de los más poderosos antes de que mataran a mi papá. Ya veo, lamento si te hice sentir incómodo, Oliván.
No te preocupes, ya aprendí a vivir con esto y es normal que me lo mencionen para bajarme de ánimo, pero como lo es controlar no me afecta y ni les funciona sus trucos. Bueno, ¿te parece si creamos un nuevo cartel que sea más poderoso incluso que el que tenía tu papá, Oliván? Me parece perfecto, nada más hay un problema, tenemos que tener un nombre este cartel por el cual será conocido. Yo tengo uno, es Corona, que seamos llamados como el cartel Corona, el cual simboliza que seremos los más fuertes del mundo, incluso nadie nos podrá detener, solo Dios, solo Él nos podrá detener, los demás nos harán los mandados, pero debo de suponer que tú tienes proveedores a los cuales les surtes la mercancía. Si te preguntas por qué sé tanto es porque donde yo vivía había mucho narco y siempre los escuchaba hablar y como pensaban que era un niño me dejaban escuchar, pero actualmente conozco algunos túneles y centros en México donde se produce la droga. Nota: estamos mucho antes de la creación de las demás facciones, pero por un motivo yo ya tenía los tres poderes los cuales no había descubierto. Antes de la creación de las facciones el mundo estaba en paz y todos los humanos creían en Dios y ya tenían sus templos y era una ciudad civilizada incluso más que la moderna, ya todos los continentes estaban formados y cada país tenía su emperador. En esa época no existían presidentes, solo familias reales como Reino Unido, pero más avanzado en tecnología, pero casi similar con el mismo gobierno que tiene. Pero después de unos años se crearan las demás fracciones y después de relleno comenzara la guerra de las facciones. Bueno, sigamos con la historia. Fin de nota. Bueno, amigo Oliván, no me digas así, recuerda que te voy a adoptar, me puedes decir papa, seremos el papa y el hijo más poderosos que existirán en el mundo, así será papa, el cartel más poderoso será el cartel Corona, sin rivales dignos de los que debamos cuidarnos, solo tú y yo en la cima. Pasaron 2 años en los cuales transportamos mucha mercancía a los Estados Unidos, comenzaba con los socios de Colombia, seguíamos nosotros a México y luego se las vendíamos a los gringos, claro, nunca se la vendíamos a los mexicanos ya que no queríamos contaminar el país de droga y muy bien sabíamos que íbamos a ganar más si la droga la vendíamos en México, pero la meta de nuestro cartel era no solo tener poder, sino no echar a perder el país. Mientras nosotros éramos uno de 3 en los carteles que más gente tenía trabajando para nosotros en el reino, cada emperador duraba toda su vida a menos que cometiera un delito y lo pudieran reemplazar en el poder. El emperador que trabajaba con nosotros haciéndonos ganar mucho dinero tanto para él como para nosotros, ya teníamos mansiones, camionetas, mi papá y a mí nos acompañaban las 24 horas, cada vez que salíamos nos acompañaban 15 guardaespaldas para cada uno y cuando íbamos los dos iban solos 20 guardaespaldas. Teníamos mucho poder hasta que sonaron todas las campanas de las iglesias y los sacerdotes comenzaron a gritar que la creación del inframundo estaba cerca y así tal como la creación de inframundo también habría demonios y ángeles caídos los cuales se encargarían de crear mucho mal del que ya había en el mundo. Eso encendió las alarmas de todo el mundo y todos estaban con miedo, pero yo y mi papá sabíamos lo que se vendría por todos los contactos que teníamos. Yo contaba en ese tiempo con la edad de 15 años, pero con la experiencia de una persona adulta y de mi mentalidad no se diga. Mi papá y yo comenzamos a preparar los búnker en muchas partes del mundo, pero donde teníamos más era en Latinoamérica, 10 en México, 9 en Estados Unidos, 9 en Brasil, 9 en Argentina y 9 en Canadá, y en Europa contaba con 2 en España, 3 en Reino Unido, 5 y en Asia teníamos 15 en China, 3 en Arabia Saudita y en Oceanía 2 en Australia. Estábamos muy preparados gracias a todos los negocios que habíamos hecho en estos 2 años, ya que actualmente pasábamos 10 toneladas cada semana y ganábamos mucho dinero ya que la pasábamos por aire, tierra y agua. En cualquiera de los 3 modos podíamos pasar y nos conocían como el cartel más poderoso que jamás haya existido, pero en fin, teníamos que tener seguros y con comida todos los búnker para que no hubiera errores. Después de ello, alistamos a todos nuestros hombres para que nos protegieran en todo lo que estaba por pasar. Agarramos todo nuestro dinero metiéndole a un búnker el cual estaría seguro. Ahí pasan los días y lo que menos queríamos pasó. Comenzó una guerra, pero no una guerra cualquiera, sino la guerra que podría acabar con el mundo, la guerra de las facciones. El dios bíblico, Lucifer, y el menos poderoso, pero para tomar en cuenta es Azazel. Empezó todo muy leve en pequeños enfrentamientos, pero como pasaban los días iban aumentando los enfrentamientos y en su paso iban matando. En su curso nosotros vamos tomando más poder y aliados, ya que cuando encontrábamos a un ser sobrenatural al borde de la
muerte o lastimado al curarlo ganábamos su confianza, y cuando las demás facciones nos empezaron a conocer, nos atacaban por el agradecimiento que sentían a nosotros por salvarles la vida a sus familias o a ellos mismos. Todo iba muy bien para nosotros hasta que aparecieron los dragones celestiales, los cuales, por estar en una batalla, estaban matando a el ejército de las facciones. Las tres facciones decidieron juntarse para acabar con ellos, ya que estaban causando muchas bajas en los tres bandos, pero sabíamos que iba a ser un relajo con los líderes, porque no estarían de acuerdo en muchas cosas, así que yo y mi papá nos ofrecimos como mediadores y que nosotros íbamos a crear el plan para que ellos no pelearan. Todos aceptaron por la buena relación que teníamos con ellos. Pasaron los días y por fin teníamos el plan y los líderes estaban de acuerdo en el plan y estaban dispuestos a ayudar en todo para derrotarlos. El plan era el siguiente: Lucifer y Azazel los atacarían distrayéndolos media suficiente energía para encerrarlos en sacrajear. En caso de que no pudieran, los ejércitos de las tres facciones los ayudarían. Pasaron días y volvieron a aparecer en el campo de batalla donde los estábamos esperando. El plan se siguió al pie de la letra y todo salió muy bien. Ya habíamos encerrado al albión, el dragón emperador blanco, solo nos faltaba el dragón rojo, pero cuando todo parecía ir a la perfección, mi papá fue golpeado por el dragón rojo y él, siendo un humano normal, falleció al instante. Al ver lo que había pasado comencé a llorar y sin querer desperté todo el poder que llevaba guardando y no sabía cómo sacarlo. Mis alas salen de mi espalda sin yo darme cuenta, mostrándole a todas las facciones mis pares de alas. Unas eran de color dorado por el poder que estaba liberando, las otras eran negras como los caídos, y las últimas el cielo de los demonios, empezando a soltar mucho poder, igualando a Lucifer y a Azazel sin superar al dios bíblico. Sin decir nada me pongo de pie y me dirijo al dragón con una velocidad tremenda, empezando el castigo del dragón herido. Sin saber descubrí también varios poderes que tenía y uno de ellos era la llama de un hasta que yo quería, sin importarme que el drago gritara y por más que se metía en el mar o se echara a tierra, no podía apagarlo. También descubrí que tengo el poder de la destrucción, ya que le mandé una esfera de esa energía al dragón, pero él se quitó y todo el suelo desapareció sin dejar polvo ni guilla. Todos pensarían que era de la rama, vale, pero no. El poder de destrucción que yo tenía era mordido y con partículas negras, y el de Vale era de color rojo. Al dragón no le quiero más que correr con el dios bíblico para que lo encerrara y no lo matara. Al fin esos dos dejaron de molestar, pero yo estaba triste por mi padre y las facciones seguían su guerra. Pasó una semana y como mi padre me lo pidió que lo enterrara en medio del campo de guerra si moría en esta guerra, yo tratando de cumplir su deseo les pedí el favor a los líderes de que pausaran la guerra. Mi padre, ellos aceptaron y ese día no pelearon. Ellos con forma de respeto y agradecimiento asistieron al funeral de mi padre, ayudándome a enterrarlo y poniéndole sellos de protección para que su cuerpo no fuera destruido en medio de choques de poderes y que pudiera descansar en paz. Pasó el día y mi padre estaba bajo tierra. Yo, en medio de la depresión, me encerré en un banquero en el cual había suficiente comida para 1000 personas y les duraría 30 años, pero para mí solo me duraría hasta 1000 años. Al encerrarme dejé a alguien de encargado. Mientras yo no estuviera, él sería el patrón. Pasaron 30 años en los cuales yo desaparecí del mundo humano. Mi mundo era el banquero en el que estaba. Nota: soy